Gracias, señor director. Esta es la segunda parte, continuando con el evento del día 14 de noviembre, un sábado muy importante y muy especial para la coyuntura de nuestro país. Tenemos la grata presencia como expositor del doctor Hernán González, que siempre nos acompaña cada sábado, y hoy la presencia, por primera vez, del doctor Marco Loaiza, perteneciente al Foro MIPE Perú. Doctor Marco Loaiza, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Buenas ¿Cómo noches. está? Sí, gracias. Le doy el pase, por favor, para que se presente y para que exponga y también invite a la ciudadanía, a la teleaudiencia, al próximo evento a realizarse el día 14 de noviembre del presente año, respecto a la conferencia MIPE Alternativa de Gobierno, que lo desarrolla el Foro MIPE, tal vez para que precise ese camino. Como se sabe, nosotros tenemos un compromiso con el Foro MIPE para desarrollar cada mes, una vez a la semana, el tema MIPE, así como Raúl Huargua y Marco Antonio Loaiza, tenemos que llevar la política MIPE adelante, pero hoy el tema que nos trata es un tema ligado a la vacancia, ligado a el continuismo o un cambio constitucional. Doctor Marco Antonio Loaiza tiene la palabra. Gracias. Adelante. Muy buenas noches. Gracias, amigo González, por la invitación. Gracias a esta iniciativa de Convergencia que están haciendo esta análisis, esta reflexión de la actual coyuntura política que vivimos en el país. Y me parece importante que los ciudadanos, los jóvenes principalmente, incorporen estos elementos de hacer política, porque se ha perdido mucho. Muchos hacen política, pero política interesada, política orientada a ciertos grupos de poder, que se ha perdido la esencia misma de hacer política. Yo personalmente entiendo que hacer política es como un acto de fe, es un acto de amor al prójimo, de servicio. Eso es hacer política. Pero no es usar la política como un medio para lucrar, para beneficiar a un grupo de poder económico o a una clase social, a un sector específico, no. Hoy muchos empresarios, realmente la gran empresa, manejan la política en el país, manejan las instituciones, y ya estamos viendo todo lo que ha pasado, ¿no? Cómo han desnaturalizado el sentido del Estado. El Estado es para servir a los ciudadanos, pero ellos han hecho del Estado un negocio, un medio de lucro desmedido, sin importar la vida y el futuro de nuestro país. En esta coyuntura de crisis sanitaria, política ahora por esta situación que se ha dado entre el Ejecutivo y el Legislativo, nosotros, el sector de la micro y pequeña empresa, digamos, no sabemos cuál es el efecto que pueda tener, porque las micro y pequeñas empresas ya hace tiempo, hace años, que vivimos de nuestro propio peculio, de nuestro propio trabajo. No vivimos del Estado, no vivimos de los grupos de poder. De los 17 millones promedio de la población económicamente activa, 4.200.000 son micro y pequeñas empresas. Es un contingente enorme de emprendedores, mujeres, hombres, en su mayoría de origen andino, que hemos migrado a la ciudad y que hemos tenido que emprender negocios porque no hay otra forma de vivir. No hay otra forma de generarse un ingreso, un empleo.
no hay una estructura empresarial capaz de absorber toda esa mano de obra. Ustedes saben, todos los años, 350.000 jóvenes en promedio salen al mercado laboral. ¿Dónde van a trabajar? Terminan siendo mototaxistas, recicladores, canillitas, ambulantes, comerciantes. Ese es su primer empleo de nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque no hay una capacidad empresarial instalada capaz de absorber y darles esa oportunidad de trabajo. Pero en esta crisis y en esta pandemia donde se ha perdido más de 2,5 millones de trabajos, adicionalmente a lo que ya teníamos, el gobierno ha salido a meter palo, a negarle el principal derecho al trabajo que tenemos los seres humanos. Cuando se violenta una madre de familia con su crío, vendiendo sea salchipapa, verdura, lo que sea en la vía pública, está trabajando. ¿O qué quiere? ¿Que vaya a prostituirse? ¿Que vaya a robar? Está trabajando. El Estado tiene que respetar ese derecho fundamental al trabajo. Tiene que garantizar ese trabajo que no le está costando un sol al Estado. Se la está generando los peruanos de a pie, en el día a día. Entonces el Estado lo que debería hacer es facilitar para que esos trabajos se hagan en mejores condiciones de salubridad, de seguridad. Yo, por ejemplo, voy a Aguas Verdes y paso a Huaquillas. En Huaquillas, en Ecuador hay ambulantes. Pero ¿cuál es la diferencia? En Huaquillas, a las 7, 5 de la mañana, 6 de la mañana, empiezan a instalarse los ambulantes en la avenida principal. Hasta las 5 de la tarde. Después de las 5, limpiecito toda la calle, para que en la noche ya la gente vaya a pasear. Orden, limpieza, seguridad, fíjese. En cambio, en el lado peruano es todo lo contrario. También es educación. Entonces, estamos hablando de 4.200.000 personas peruanos, no somos extranjeros, no somos extraterrestres, somos peruanos que hemos nacido, somos, amantes de nuestra cultura, nuestra biodiversidad. Sabemos, amamos nuestro país, porque acá nacieron nuestros padres, aquí vamos a morir y aquí van a quedar nuestros hijos. Entonces no podemos tener un Estado insensible con este sector de MIPES. Y estoy hablando solamente de empresarios MIPES. Ahora hablemos de los emprendedores, de los autoempleados, del mototaxista, el reciclador, del ambulante, del que está en el mercado con un puesto sobreviviendo. Son 7 millones de peruanos de trabajadores autoempleados, independientes. Eso no tienen seguro social, eso no tienen pensiones, no tienen AFP, no tienen acceso a la seguridad social. Con las justas pueden entrar al CIS. Y eso para una atención básica. Entonces, esos 7 millones más 4 millones, estamos hablando de algo de 11, 12 millones de peruanos que nos la generamos en el día a día. Y vemos toda esta bulla, esta bronca, esta pelea, esta confrontación. Sinceramente, a nosotros seguimos trabajando, nosotros seguimos adelante, porque no tenemos la de otra. No son como los burócratas, están en sus casas sin trabajar, sin hacer nada, todos los meses cobran. Ahorita viene gratificación, van a cobrar doble. Nosotros no tenemos gratificación, CTS, compensación por tiempo de servicio. Este gobierno, en esta crisis sanitaria, se han dado Reactiva Perú, 60.000 millones de soles. Se ha regalado a la gran empresa, a la mediana empresa, 60.000 millones de soles de nuestras reservas, de nuestro fondo, de nuestros ahorros, que nos ha costado a cada uno. Y la ex ministra Bachiller, porque ni siquiera era titulada, la señorita María Antonieta Alba, ¿no? Ya adelantó. El gobierno, el Estado va a perder 10.000 millones de soles porque estas grandes empresas no la van a devolver. Así de simple. O sea, ya te tiraron la plata. No les interesa el país. En cambio, las MIPES no hemos recibido nada.
Claro, el gobierno dice, oh, el 98% de las MIPES han recibido reactivo, pero ¿cuánto? 1.000 soles, 1.200 soles, 800 soles. Mientras que las grandes empresas, 10 millones de soles, 8 millones de soles, 7 millones de soles, 5 millones de soles, con el aval del Estado, a una tasa bajísima. Se ha dado el FAI-MIPE. ¿A cuántos MIPES ha favorecido FAI-MIPE? Los criterios que han puesto que las MIPES tienen que tener planilla electrónica, una microempresa no tiene planilla electrónica. O sea, ¿en qué país viven estos burócratas que no conocen nuestro país, que no conocen nuestra realidad? Es que nos importan ministros, nos traen del BID, del Banco Mundial, se fue alguien, así como la señorita Alba, que la trajeron del BID, porque hizo una maestría, ¿no? Gente que no ha pisado suelo, ¿no? Entonces, estas realidades son las que nos molestan. Y entonces creemos que en el tema de las MIPES, muy pocos, y en el menor de los empleados menos. Se ha dado el FAI agrario, 2.000 millones de soles. Hasta ahora solamente se han colocado 20 millones. ¿Por qué? Porque a los bancos no les interesa dar al sector agrario. Al campesino no le interesa, no es negocio para ellos. Se ha dado el FAI turismo. Tampoco se ha colocado 30 millones de soles, de 1.500 millones de soles. ¿Quiénes dan los préstamos? Las cajas, las CDPymes, las microfinancieras. Pero eso cobran caro. Entonces no es negocio dar a una tasa de 3%, 4% anual. Entonces tenemos toda esta situación y en ese sentido nosotros las micro y pequeñas empresas y a través de FOROMIPE Perú hemos tomado una decisión. Y ustedes lo pueden ver en nuestra invitación. Las MIPES somos la nueva alternativa de gobierno en el país. Nosotros somos peruanos, hemos nacido acá y nos interesa nuestro país, amamos nuestro país, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Y por consiguiente, queremos ser gobierno. Y tenemos los recursos humanos, tenemos nuestros líderes, nuestros dirigentes. Gente que a veces es delegada, ¿por qué? Porque prefieren traer pues a un pituquito del exterior y no dar la oportunidad. Porque para ser político no hay que tener doctorado, maestría, honoris causa, ni nada por el estilo. El político es aquel que visiona su país, cómo quiere su país, cuál es el sentimiento que quiere de su país, de su pueblo, de su gente. Para eso no se necesitan tantos cartones. Para eso están los técnicos, que hagan su chamba. Y si me dan indicadores de resultado de gestión, ganen también la plata que se merecen. Pero el político no puede hacer eso. Entonces, por eso nosotros estamos organizando nuestro 12º Congreso Nacional MIPE, que va a ser el día martes 17 a partir de las 4 de la tarde. Va a ser virtual, en el sentido que hemos invitado al presidente de la República. Lamentablemente, con el golpe de Estado, no hemos confirmado la presencia, a pesar que nos llamaron y estaban interesados en participar. Pero ya del Ministerio de la Producción nos han confirmado la presencia del viceministro de la micro y pequeña empresa, que va a estar con uno de los expositores. A las 4:30 empieza. Tenemos también la presencia como expositor del el ingeniero Fernando Villarán de la Puente, que fue el primer ministro de Trabajo en el gobierno de Toledo, cuando se creó el viceministerio de la MIPE, ¿no? Y también hemos invitado y también nos ha confirmado la señora Carmela Vildoso Chirino, que fue la primera viceministra de la MIPE, igual en el Ministerio de Trabajo. Estos son los tres expositores que tenemos para el día del día 17, que van a hablar sobre las políticas, sobre las perspectivas y el contexto, ¿no? Y sobre el tema del desarrollo económico. Ustedes saben que el 70% de la economía local lo mueven las MIPES. No son las grandes empresas, no son las grandes inversiones. Somos las MIPES las que mueven la economía local. También tenemos dirigentes, porque FOROMIPE Perú es una plataforma de gremios. No somos personas los que formamos FOROMIPE. Yo, por ejemplo, represento al Parque Industrial de Huaycán. Ahí tenemos nuestras bases. Yo soy el gerente del Parque Industrial de Huaycán. Entonces estamos invitando
por ejemplo, a APIC, Asociación de Pequeños Industriales de Confecciones de Gamarra. Ellos van a estar de panelistas, ¿no? También se está invitando a la Cámara de Curtiembres del Perú, de Arequipa, señor Céspedes, ¿no? También clúster de textil de exportaciones de Lambayeque, ¿no? También estamos invitando a la Federación Nacional de Mercados del Perú, FENAM, ¿no? Que es de mercados de abasto, que están como dirigentes que van a comentar un poco lo que van a exponer los expositores, ¿no? Entonces, ese es un poquito el programa. También vamos a rendir un homenaje a nuestros caídos en esta crisis sanitaria. Hemos tenido muchos líderes, empresarios, dirigentes que han fallecido con este virus. También a ellos le vamos a dar un tributo, un reconocimiento en esta fecha, ¿no? Porque son dirigentes que han aportado mucho en su sector y muchos desde las regiones del país. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que es el Foromipe, que venimos trabajando con una agenda ya de 14 años, ¿no? Nosotros tenemos una agenda claramente establecida de qué país queremos, cuál es nuestra visión de desarrollo para el país. Nosotros tenemos varios proyectos de ley. Nosotros hemos hecho la ley de la micro y pequeña empresa, un proyecto de ley que también lo tenemos en agenda. Nosotros tenemos la ley de compras estatales para las MIPES, sobre el 40%. Tenemos la ley del Fondo de Financiamiento para las MIPES. Tenemos la ley de núcleos ejecutores para compras estatales para las MIPES. Tenemos la ley de trabajador autoempleado, del emprendedor, que no hay una legislación. O sea, Foromipe en estos 14 años de existencia ha ido elaborando sus propuestas de políticas para que cuando los MIPES sean gobierno, tengamos nuestros planes, tengamos nuestros proyectos, con qué se va a gobernar el país. Y también tenemos nuestros cuadros dirigentes que se ha ido construyendo año tras año. Esta labor no es de la noche a la mañana. Nosotros no apostamos por un partido político. Nosotros no apostamos por una coyuntura electoral. Nosotros tenemos una apuesta en el mediano y largo plazo de crear una clase política de nuestro sector que esté en capacidad de dirigir los destinos de nuestro país y hacer que nuestro país sea un país de primer mundo, un país donde la gente sea feliz y no tenga que vivir lo que vivimos en estos momentos, donde la gente sea honrado, donde la palabra se respete, la palabra empeñada sea como un juramento, como algo que dignifica a la persona, y no necesitar tantos policías, ni tener tantos cárceles, tantos presos. Nosotros queremos un país donde haya justicia, haya paz, ¿no? Y no tener tantos conflictos como la que hoy tenemos. Entonces yo creo que en ese sentido, gracias amigos de Convergencia, gracias González, gracias al señor Herrán por esta oportunidad y esperemos seguir aportando con nuestras propuestas y estaremos siempre a disposición de colaborar, participar en este espacio que ustedes tienen y saludo esta iniciativa y veo a Mariátegui ahí, francamente, Mariátegui para nosotros también ha sido un líder, un pensador. ¿Quién no ha leído los 7 ensayos de Mariátegui, no? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Marcos. Ya saben, el día 17 de noviembre, conferencia virtual, Foro MIPE, con el tema MIPE, alternativa de gobierno. Y nosotros, lógicamente, la semana pasada, bajo esa perspectiva y viendo la importancia de desarrollar las MIPES y su potencial humano, empresarial, nos aventuramos, nos precisamos y enaltecemos una vez más con el desarrollo de la conferencia del día sábado pasado, MIPE, alternativa de gobierno, camino al bicentenario. Convergencia, estamos en esa perspectiva de darle un espacio importante al sector empresarial peruano, a las MIPES de nuestro país. Gracias, Marcos, Loaiza,
continuando con el tema que nos ha convocado el día de hoy, es muy importante saber si es que esto afecta la economía, afecta el sector empresarial, las MIPE, las pequeñas empresas, afecta esta coyuntura política a la canasta básica del país, a los pequeños productores. Por favor, doctor Hernán, el uso de la palabra para usted y continuamos con Marco Antonio. Doctor, su micro. Hernán, su micro. Ya. Sí. Bueno, la inestabilidad política, la crisis de régimen, inevitable, cae siempre sobre los hombros del pueblo. O sea, esta crisis sanitaria, ¿sobre quién ha recaído? En su gran mayoría. Más de 2 millones que se han incrementado desempleados en el país. Una serie de empresas que prácticamente han colapsado. Pequeñas empresas, microempresas, sin capacidad de poder mantener su capacidad operativa. Si bien es cierto, la cadena de comercialización en parte se ha mantenido, pero esta entra en riesgo. Por ejemplo, estamos viendo el paro agrario y no se están desarrollando muchos los proyectos. Están en cierta forma, por esta inestabilidad se paralizan una serie de proyectos y tiene que ver directamente con problemas, por ejemplo, de planes de riego, que tiene que ver con planes no determinados. O sea, es inevitable. O sea que esta situación de crisis siempre recae sobre los más desprotegidos, sobre los que no se consideran dentro de lo que es el esquema de ganancias de los grandes grupos empresariales, que fundamentalmente están pensando en cómo ellos se resguardan, en cómo obtienen la mayor ganancia. El sector salud, por ejemplo, ¿no? Toda la cadena de farmacias, ellos han obtenido pues grandes resultados, ¿no? Económicos, se quejan. Ahora, el tema central es, tiene que haber, para que haya un cambio real en el país, si bien es cierto, es necesario que exista unas nuevas reglas de juego, y esas nuevas reglas de juego se definen a través de un nuevo orden constitucional. No puede existir nuevas reglas de juego si no existe un nuevo orden constitucional. De eso es la Carta Magna sobre la cual se establecen todas las otras condiciones, todas las otras jerarquías de normas, leyes orgánicas, leyes, ¿no? Decretos, en fin, toda la jerarquía de normas va a depender, va a tener que reordenarse en función de nuevas reglas. Esas nuevas reglas son las que tienen que darse no solamente conforme hace un momento tocábamos en el terreno institucional, tiene que darse en lo que corresponde a la relación del Estado con el país, con las grandes mayorías del país. El sistema financiero no puede seguir en las condiciones que está. Y el sistema financiero no va a cambiar si es que realmente no existe una banca nacional. Tiene que haber una banca nacional que permita encadenar a micros, pequeños productores, en fin. Entonces, tiene que haber nuevas reglas de juego. Tiene que haber nuevas reglas de juego que permita que la producción, cuando se plantea, por ejemplo, una ley para, como lo está señalando el compañero Marco Antonio, ¿no? Compañero Marco Antonio,
tenemos que decir de que las compras estatales tienen que desarrollarse siempre y cuando no todo lo que se importa se debe admitir. Porque hoy día se importa de todo, porque es el gran desnegociado de los que están prácticamente en el circuito de las adquisiciones. Y eso está vinculado a grupos económicos y también a redes de corrupción. Esa gran tajada que mueve el Estado no se puede resolver si es que realmente no se establecen nuevas reglas de juego. Entonces, pero eso significa, uno, asumir la responsabilidad del cambio constitucional y ser parte del cambio constitucional, plantearse y ser parte del cambio constitucional, de las nuevas reglas de juego. Eso es poder popular constituyente. Y el poder popular constituyente es ser parte del cambio de esas nuevas reglas de juego. Pero por otro lado, para poder adquirir la fuerza suficiente para poder producir ese cambio, se tiene que articular el conjunto de sectores que van más allá de un sector. Las distintas fuerzas motrices de la sociedad tienen que ser articuladas. Yo saludo el foro que está desarrollando, el 12 foro que está desarrollando para la MIPE, Foro MIPE Perú, para que sean un factor de articulación en torno a esta gran tarea de incorporar grandes sectores. Por ejemplo, el sector agrario, ese paro agrario, esos sectores que están pidiendo financiamiento, que están pidiendo el apoyo a la agricultura familiar, porque es lo que sostiene la alimentación del pueblo. Si no se desencadena una hiperinflación en el país, es porque quien sostiene la economía popular está ahí en la agricultura familiar. Si no tuviéramos la agricultura familiar, entraríamos en una situación de crisis de hambruna. Pero se está advirtiendo que de aquí a 4 o 5 meses, si no se apoyan esos sectores, vamos a tener las consecuencias. Entonces tenemos que ir a enfrentar el problema del hambre, tenemos que ir a enfrentar el problema, ¿no?, del mercado interno. Entonces, para eso tienen que articularse todos estos sectores. Algunos han planteado la necesidad de producir un rescate de deuda, por ejemplo. Escuché alguna propuesta, ¿no? Algunos analistas decían que era importante rescatar la deuda, porque el Banco Central de Reserva le va a entregar prácticamente 60.000 millones de dólares, se la va a entregar al sector de la banca privada. ¿Y por qué eso no lo hace el Banco de la Nación? ¿Por qué no transformamos el Banco de la Nación en un banco, o sea, en un banco nacional, en un banco que tenga la capacidad de producir todas estas operaciones financieras? Pero para eso necesitamos que la Constitución diga que el Estado sí puede intervenir por necesidad, no solamente nacional a través de ley, sino que el Estado tiene la libertad de hacerlo. Y sobre esa base, entrar, lógicamente, en nuevas condiciones para enfrentar esa situación. Se tiene que enfrentar la política arancelaria plana que se tiene para poder ver, ¿no?, cómo salvaguardamos el mercado interno, cómo desarrollamos a través, ¿no?, la capacidad de poder generar el desarrollo de una industria nacional, no solamente a través de una política arancelaria, sino a través de revisar las normas técnicas que hacen que solamente determinados grupos empresariales, a través de esos estándares técnicos, tengan el manejo para poder solamente ellos sean los únicos de tener la capacidad de poder realmente, ¿no?, asegurar, brindar determinado tipo de bienes. Entonces, pero para eso tiene que producirse una articulación de carácter nacional. Y ya que estamos conversando
acá en esta reunión con el compañero Marco Antonio Loaiza, sugerirle a los compañeros de que este tema del cambio constitucional ya es vital. Estábamos viendo que el tema de la corrupción, el tema delictivo, porque hoy día la corrupción no es una corrupción administrativa, no es una pequeña corrupción. Hoy día vivimos, se dice que el Estado es incapaz, el Estado está ausente, no está presente, el Estado no le interesa, la tecnología, pero todo eso está articulado. Son grandes grupos empresariales que han hecho justamente del Estado ese instrumento para producir beneficio privado, para lucrar, para arrasar, no solamente con recursos públicos, sino también para arrasar con el interés, hasta con el fondo de los usuarios, como se ve en el caso de las AFPs, con el manejo de las AFPs, con el manejo de la energía eléctrica, en fin, con los costos cero para un sector empresarial que se beneficia y se recarga sobre la población el costo de la energía. Es decir, existe una impunidad ya que se ha legitimado. Y esa es la confrontación que estamos viendo ahora, y en la cual se abre una oportunidad y una posibilidad de abrir una situación de cambio. Los jóvenes en su mayoría han salido a luchar ahora. Pero los jóvenes han salido a luchar, ¿por qué? Porque están buscando oportunidades. Hoy día los jóvenes saben bien que si no acceden, por ejemplo, a una especialización, no pueden llegar por más que tengan un título universitario. ¿Cuánto cuesta muchas veces adquirir una maestría, llegar a un nivel mayor de especialidad? Significa 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 soles. ¿Quién tiene acceso? El sistema educativo se ha elitizado y aparentemente se ha dicho todos tienen acceso, pero no es así. Es decir, se ha generado un maquillaje en el sistema, igual en la salud pública. Aparentemente tenemos una salud pública en el país, pero la atención efectiva de la salud pública en el país está debilitada. Y eso se ha expresado con toda la crisis sanitaria. Entonces, ahora, por ejemplo, se ha resuelto el problema que en cada centro hospitalario en el país exista, por ejemplo, producto de esta pandemia, exista oxígeno, plantas de oxígeno en todos los centros hospitalarios del país. Se han instalado. Se ha generado un programa, por ejemplo, anti-COVID, para ver todos aquellos que han sufrido, que son casi 1 millón, que han salido de ese programa anti-COVID, con todas sus secuelas. Un programa post-COVID, porque eso ha afectado el sistema pulmonar y muchas veces ha tenido incidencia en otros órganos. ¿Hay una atención del Estado al respecto? Es decir, tenemos que ver en su conjunto. Eso significa un programa mínimo, concreto, que tiene que articularse con todos los sectores para evitar que esta situación generada, ¿no?, como crisis económica, como crisis sanitaria, como crisis por problema de seguridad, porque ahorita estamos afectados por la violencia, donde realmente están los cupos, se arman grupos que se aprovechan de la informalidad para crearse grupos delictivos al interior, pequeños empresarios que son asaltados, sometidos a cupos. Es decir, tenemos que entrar en una sesión de articulación con un programa mínimo, pero también con una tarea mayor, que es la tarea del cambio constitucional. Bueno, eso es lo que yo, ¿no?, sugeriría. Gracias, doctor Hernán. Foro, muy importante explicarlo, y también a Marco Loaiza. Ya es una incertidumbre política, nacional, jurídica, la que estamos hoy pasando en el país. Lo único que pedimos es que se cumpla el ordenamiento legal y que haya una calma política, es necesario una calma política,
y que tiene que haber un gobierno muy amplio, un gobierno amplio, muy amplio, para que así pueda gobernar en base a una mayoría, pues, ¿no? No llegar a la polarización. El gobierno tiene que saber, pues, ¿no?, de que es gobierno y tiene que actuar de una forma imparcial, viendo también las necesidades del país y escuchando también los cuestionamientos que parte de la ciudadanía le ha formulado. Considero que el Tribunal Constitucional es en este momento la última alternativa para reincorporar tal vez al señor Martín Vizcarra. No obstante ello, me pregunto por qué esa medida cautelar no fue inmediatamente resuelta. Entonces, esperar hasta el 18 con un gobierno saliente es muy difícil la reincorporación. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? Tal vez la calma y que también las próximas elecciones se den con transparencia, ¿no? Eso es lo más importante, pensar ya en 2021, pedirle a los manifestantes marchar pacíficamente y a las autoridades, a la Policía Nacional del Perú, agradecer, pues, ¿no?, su trabajo, pero también que vean el tema de los derechos humanos, ¿no? Es muy importante esto, y también precisar de que estamos, pues, ¿no?, atravesando una pandemia. Entonces, muchas cosas no están, pues, ¿no?, a la altura de convocar masas. Entonces,